Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito y noticias del espectáculo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para un buen cafecito porque hoy tenemos un tema que está que quema. Hoy vamos a hablar de nuestro Can Yaman, sí, ese galán turco que nos tiene a todas suspirando, y de lo que pasó en su reciente visita a América, específicamente en la noche turca. Digamos que las cosas no salieron exactamente como esperábamos. Hubo drama, pasión, momentos incómodos y hasta un poquito de explosión. Sí, explosión, como lo oyen. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque este chisme está buenísimo. Pero antes de sumergirnos en los detalles jugosos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Por favor, ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad para que podamos seguir trayéndoles los chismes más calientes y las noticias más exclusivas del mundo del espectáculo. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Can Yaman es un actor muy querido, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su carisma, su talento y su físico, vamos a ser honestas, hacen que sea irresistible para muchos. Y claro, cuando se anunció su participación en el evento Noche Turca en América, la expectativa era enorme. Se esperaba que fuera una noche llena de alegría, de música, de baile, de celebración de la cultura turca, y por supuesto, de la presencia estelar de Can Yaman. Pero hoy aquí es donde empiezan los problemas, parece que la realidad fue un poco diferente a lo que se había imaginado. Aparentemente desde el principio hubo ciertos inconvenientes con la organización del evento. Se rumorea que hubo problemas técnicos, que no todo el equipo de sonido funcionaba correctamente, que hubo retrasos en la programación, y que el ambiente en general no era el más festivo. Y claro, cuando las cosas no empiezan bien, es muy difícil que se enderecen después. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Según cuentan los asistentes, Can Yaman llegó al evento con una actitud un poco distante. No se mostró tan cercano ni tan accesible como suele serlo. Algunos dicen que estaba cansado, que tenía jet lag, que no se sentía bien, o que simplemente no estaba de humor. Otros, más atrevidos, sugieren que estaba molesto con la organización del evento y que eso afectó su actitud. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Can Yaman no se mostró tan entusiasta como se esperaba. Y eso obviamente decepcionó a muchos de sus fans, que habían pagado una buena cantidad de dinero para verlo y conocerlo. Hubo quejas, hubo murmullos, y hubo algunos abucheos. Sí, abucheos, lo que hizo que la situación se volviera aún más tensa. Pero la cosa no terminó ahí. Según los testigos, en un momento dado, Can Yaman tuvo un pequeño encontronazo con uno de los organizadores del evento. No se sabe exactamente qué fue lo que se dijeron, pero parece que hubo un intercambio de palabras subidas de tono. Algunos incluso aseguran que hubo gritos y que la situación estuvo a punto de salirse de control. Imagínense el drama. Obviamente este incidente no hizo más que empeorar el ambiente general del evento. La gente estaba desconcertada, decepcionada, y algunos incluso se sintieron ofendidos. Se esperaba una noche de alegría y diversión, y terminó siendo una noche llena de tensión y frustración. ¿Pero cuál fue la gota que derramó el vaso? Pues según cuentan, en un momento dado Can Yaman, visiblemente molesto, tomó el micrófono y digamos, dio un discurso un poco explosivo. Sí, como lo oyen, explosivo. No voy a repetir exactamente lo que dijo porque algunas de las palabras que utilizó no son aptas para todos los oídos. Pero básicamente expresó su frustración con la organización del evento, criticó la falta de profesionalismo, y se quejó de las condiciones en las que se estaba llevando a cabo todo. Este discurso, obviamente, causó un gran revuelo. Algunos aplaudieron su valentía por decir lo que pensaba, mientras que otros lo criticaron por su falta de tacto y por su actitud prepotente. Lo cierto es que el vídeo de este momento se viralizó rápidamente en las redes sociales y generó un debate muy intenso entre sus fans y sus detractores. Y por supuesto, la prensa no tardó en hacerse eco de la noticia. Los titulares eran sensacionalistas y las críticas eran duras. Algunos medios lo acusaron de ser un divo, de ser arrogante, y de no tener respeto por sus fans. Otros, en cambio, lo defendieron argumentando que tenía derecho a expresar su opinión, y que la organización del evento había sido un desastre. En fin, esta situación generó una gran polémica y dañó un poco la imagen de Can Yaman.
Aunque muchos de sus fans lo siguen apoyando incondicionalmente, otros se sintieron decepcionados por su actitud y cuestionaron su profesionalismo. Después de todo este revuelo, Can Yaman emitió un comunicado en sus redes sociales en el que se disculpaba por su comportamiento y explicaba que se había dejado llevar por la frustración y la presión del momento. También agradeció a sus fans por su apoyo y prometió que aprendería de esta experiencia y que trataría de ser más cuidadoso en el futuro. ¿Pero fue suficiente esta disculpa para calmar los ánimos? Pues depende a quién le preguntes. Algunos creen que sí, que Can Yaman se equivocó, pero que reconoció su error y que merece una segunda oportunidad. Otros, en cambio, siguen pensando que su comportamiento fue inaceptable y que debería haber actuado de una manera más profesional. Lo cierto es que este incidente nos demuestra que incluso las estrellas más brillantes pueden tener momentos oscuros. Que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Y que a veces la presión, el estrés y las expectativas pueden llevarnos a actuar de maneras que no son las más adecuadas. Y bueno, mi gente, ese fue el resumen de lo que ocurrió en la noche turca en América con Can Yaman. Un verdadero drama. ¿Qué les pareció? ¿Creen que Can Yaman actuó correctamente? ¿O creen que se equivocó? Me encantaría saber su opinión. En resumen, vimos cómo la expectativa de un evento glorioso se transformó en una noche de tensión y frustración debido a problemas de organización y un comportamiento inesperado de Can Yaman. Si bien emitió una disculpa, el incidente generó un debate sobre su profesionalismo y manejo de la presión. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado el chisme. Recuerden que los quiero un montón y que siempre estoy aquí para traerles las noticias más interesantes y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman debería haber reaccionado de manera diferente? ¿Creen que la prensa fue demasiado dura con él? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos para que también se enteren del chisme, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco, 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 asterisco. Pero agárrense porque la cosa no termina ahí, no, señores. El chisme es mucho más profundo, más jugoso, más picante. Porque aunque la disculpa de Can Yaman intentó apaciguar las aguas, la verdad es que el daño ya estaba hecho. Y las consecuencias de su noche turca explosiva se siguen sintiendo hasta el día de hoy. Para empezar, después de la disculpa, las redes sociales explotaron aún más. Si antes había debate, ahora era una auténtica guerra. Los almohadilla Team Can Yaman se defendían con uñas y dientes, argumentando que cualquier persona en su lugar habría reaccionado igual. Que la organización del evento había sido un desastre, que lo habían explotado, que lo habían tratado mal, y que, en definitiva, él era la víctima de toda esta situación. Se compartían fotos y vídeos de Can Yaman sonriendo a pesar de la evidente tensión, demostrando, según ellos, su profesionalismo y su capacidad de sobreponerse a las adversidades. Pero por supuesto también estaba el almohadilla Team anti Can Yaman, que no perdonaba su actitud. Lo tachaban de malcriado, de engreído, de creído y de irrespetuoso con sus fans. Recordaban incidentes pasados en los que Can Yaman había tenido actitudes similares, como cuando se compartían memes, se hacían parodias y se creaban hashtags burlándose de él. Era un auténtico linchamiento virtual. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con la organización del evento? Pues, obviamente, estaban intentando controlar los daños. Emitieron un comunicado en el que se disculpaban por los inconvenientes técnicos y los retrasos, pero negaban categóricamente que Can Yaman hubiera sido tratado mal. Incluso se atrevieron a insinuar que el comportamiento del actor había sido injustificado y desproporcionado. Se filtraron supuestas conversaciones entre los organizadores en las que se quejaban de la actitud de Can Yaman, diciendo que era un divo y que exigía cosas imposibles. La cosa se ponía cada vez más turbia. Pero la cosa no quedó ahí. Algunos medios de comunicación empezaron a investigar más a fondo la organización del evento y descubrieron cosas interesantes. Aparentemente la empresa encargada de la noche turca tenía un historial de eventos fallidos y de problemas financieros.
Se rumoreaba que no habían pagado a todos los proveedores, que habían engañado a los artistas, y que incluso habían tenido problemas legales por incumplimiento de contrato. Vaya, parece que Can Yaman no era el único culpable de esta telenovela. Y claro, cuando esta información salió a la luz, el debate se volvió aún más complejo. Algunos empezaron a defender a Can Yaman argumentando que había sido engañado y utilizado por una empresa poco profesional. Otros, sin embargo, seguían pensando que su actitud había sido inaceptable, independientemente de los problemas de la organización. Pero, ¿qué hay de la explosión de Can Yaman en el escenario? ¿Qué dijo exactamente? Pues según los testigos, el actor, visiblemente frustrado, empezó diciendo algo como: «Estoy muy agradecido de estar aquí y de compartir esta noche con ustedes, pero…». Y a partir de ahí se desató. Criticó la falta de profesionalismo, la mala organización, la falta de respeto por el público, y la poca atención que se le había prestado a la cultura turca. Se quejó del sonido, de la iluminación, del catering, y hasta de la temperatura del escenario. No se guardó nada. Según algunos, llegó a decir: «Esto no es una noche turca, esto es una vergüenza. Ustedes se merecen algo mejor, y yo me merezco algo mejor». Y luego, dirigiéndose a los organizadores, dijo algo así como: «Si no saben hacer bien su trabajo, no lo hagan. No engañen a la gente, no jueguen con las ilusiones de los fans», palabras fuertes, muy fuertes. Y claro, estas palabras resonaron en todo el recinto. Algunos aplaudieron, otros abuchearon, y muchos se quedaron en shock. Era un momento de alta tensión, de mucha emoción, y de mucha controversia. Pero, ¿qué pasó después del discurso? Pues Can Yaman, visiblemente agotado, se retiró del escenario y se encerró en su camerino. Los organizadores intentaron hablar con él, pero él se negó a recibirlos. Pasó un buen rato solo, reflexionando sobre lo que había hecho y sobre las consecuencias que podría tener. Finalmente, después de varias horas, decidió salir y ofrecer una disculpa pública. Subió de nuevo al escenario, tomó el micrófono, y dijo algo así como: «Quiero pedirles disculpas por mi comportamiento. Sé que no fue el más adecuado, y sé que decepcioné a muchos de ustedes. Me dejé llevar por la frustración y la presión del momento, y dije cosas que no debía haber dicho. Lo siento de verdad». Agradeció a sus fans por su apoyo, prometió que aprendería de esta experiencia, y se comprometió a ser más cuidadoso en el futuro. Concluyó diciendo: «Los quiero mucho y espero que me perdonen». Pero como ya dijimos, la disculpa no fue suficiente para calmar los ánimos. La polémica siguió creciendo, los debates se intensificaron, y la imagen de Can Yaman se vio seriamente dañada. ¿Y qué pasó después? Pues Can Yaman se tomó un tiempo alejado de los focos. Canceló algunas entrevistas, pospuso algunos proyectos, y se dedicó a reflexionar sobre lo que había pasado. Se dice que consultó con un equipo de relaciones públicas para mejorar su imagen y para evitar futuros incidentes. Finalmente, después de varias semanas de silencio, reapareció en público con una nueva actitud. Se mostró más humilde, más cercano, más accesible y más consciente de la responsabilidad que conlleva ser una figura pública. Empezó a participar en proyectos benéficos, a apoyar causas sociales, y a demostrar su compromiso con sus fans. Pero, ¿será suficiente este cambio de actitud para borrar el recuerdo de la noche turca explosiva? Solo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que este incidente ha dejado una marca imborrable en la carrera de Can Yaman, y le ha enseñado una valiosa lección, que incluso las estrellas más brillantes pueden caer en la oscuridad, y que la humildad y el respeto son fundamentales para mantener el brillo. Y bueno, mi gente guapa, hasta aquí llega este chisme jugosísimo sobre la noche turca de Can Yaman. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan reflexionado sobre la importancia de la humildad y el respeto. Ahora, como siempre, quiero saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman ha aprendido de sus errores? ¿Creen que merece una segunda oportunidad? ¿O creen que su imagen quedará dañada para siempre? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos para que también se enteren del chisme, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos, y recuerden, siempre con un buen cafecito al lado.